¿Me confirma, por favor, el retorno del audio? Buenas noches, Licen, ¿se escucha? Mariluz, Lisette, ¿cómo están? Bueno, creo que Licen, buenas noches. buenas noches, Lisette, ¿cómo estás? Licen, Eh, muy profesional. Bien, gracias a Dios, Licen, buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no podemos esperar más. Vamos a hacer vamos a dar inicio ya a la sesión. Aquellas personas que por situaciones laborales u otras no hayan podido conectarse, esperamos de que puedan tener el acceso a al video y alguna orientación adicional. Entonces, iniciaremos, por favor. Cualquier duda o algo que ustedes vean por conveniente, por favor me lo hacen saber. ¿Pueden confirmarme la pantalla? ¿Sí? ¿Tenemos la imagen? Sí, Licen. Perfecto. Como parte de de esta unidad temática, el contenidista nos hace referencia a cómo nosotros podemos ver una parte de la realidad de diferentes maneras, tomando en cuenta nuestra propia experiencia. Y en la etapa de reflexión de la unidad temática nos pone como ejemplo esta narración de tres personas ciegas que en su propia comunidad tienen la oportunidad de conocer a un elefante, pero cada una de esas personas, al tener un animal tan grande cerca, solamente pueden llegar a percibir una parte del cuerpo de este animal. Y es que cuando el dueño del elefante les dice que si le podían dar algo de agua y alimento para su elefante y para que él pueda continuar con su viaje, esas personas ciegas le admiten el poder darle lo que está solicitando, pero siempre y cuando le permitan tocar a su elefante para tener una idea de cómo era este animal que habían escuchado muchas veces, pero no habían tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, reflexionemos un poco sobre este primer mensaje, les pido a ustedes, para que podamos tener un ejemplo analógico en referencia a la investigación. Cuando estas personas ciegas, invidentes, se acercan al elefante, uno le, uno le toca la trompa, el otro la cola, el otro le toca tocar una oreja y el otro una pierna. El que toca la cola le dice, "Ucha, no sabía que el elefante era tan delgado y que además se movía tanto y podía espantar moscas". Y el otro le dice, no, estás equivocado. El elefante es plano, aquel que le había tocado el poder a tocar la oreja. Es plano y cuando se mueve produce una brisa muy agradable, le dice. Otro de los invidentes que le había tocado agarrar la pierna menciona, no, un elefante es robusto, es fuerte, pero además es arrugado. Y el último que le tocó agarrar la trompa menciona, no, un elefante es flexible, un elefante puede emitir diferentes sonidos, pero además tiene en la punta, es muy suave. Entonces, miren, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros esta reflexión y esta analogía de este punto, de esta experiencia de los ciegos con el elefante? Es que cada uno de ellos toma en cuenta una parte del animal y a partir de haber experimentado esa parte del animal es que hace una representación de cómo es esa realidad. Aquellos que han tocado una parte del elefante han podido experimentarla y han podido realizar un ejemplo de cómo ésta se podría asemejar a a la vida y poder decir cómo ellos creen que es un elefante. Una primera lección de de esta actividad nos dice que un elefante, que todos tienen parte de razón, primero, porque todos están describiendo primero una parte del elefante.
pero ninguno tiene la verdad completa, porque ya que uno está describiendo la cola, el otro está describiendo la pierna, la parte robusta del elefante, otro describe la oreja y el otro describe la trompa. Cada uno hace una representación de la totalidad que llegaría a ser el elefante, o como en nuestro caso, de la totalidad que podemos nosotros percibir como la problemática educativa, pero nunca vamos a poder hacer una referencia global de todo, sino nos vamos a aproximar a una parte de esa realidad pedagógica y la vamos a poder describir. Entonces, tenemos una parte de razón, pero no tenemos la verdad completa. Un segundo es que las personas opinan en función de su experiencia personal. La experiencia les ha llevado a cada uno a tocar una parte del elefante y la han comparado con diferentes cosas que ya conocían. Si acá el que está tocando la oreja del elefante la puede asemejar con un abanico que da viento, es porque conoce el abanico y la relaciona con una parte del elefante. Así, de cada forma, el que está agarrando la trompa la asemeja con una serpiente, por ejemplo, por su flexibilidad. Y así es que la experiencia que nosotros vamos teniendo la vamos articulando con los nuevos conocimientos que van formando parte de nuestra vida personal o profesional. Ahora, tener la mente abierta desde la premisa de la complementariedad en un ámbito de investigación es importante porque debemos tener en cuenta que una parte de la realidad es solamente la que se está asemejando a nosotros y el resto de otros conocimientos que vayamos a tener van a tener ese carácter de complemento al trabajo que estamos desarrollando. A ver, ¿qué opinan hasta acá con este ejemplo del elefante? ¿Qué piensan? Manos y desayunar. ¿Qué opinan? A ver, Luzmila, que estás con nosotros, José, Lisset, Mari, ¿qué opinan de este ejemplo del elefante? Opinen esa parte que es un ejemplo bastante genérico. No quiero ser conductista, pero sí tengo que ir anotando las participaciones. Ahora tenemos registro, les cuento. Lice, buenas noches. La verdad, recién estoy ingresando, no sé a qué se refiere con lo que dice ahí, reflexionemos, ¿no? Todos tienen parte de razón, pero ninguna la verdad completa. La persona opina en función de su experiencia personal, tener la mente abierta de la premisa de la complementariedad. No sé, de acuerdo a lo que estoy mirando, leyendo, muchas veces uno da dice su conocimiento de acuerdo a su experiencia y al estudio, ¿no? Que uno va adquiriendo, va teniendo, pero no sé de qué se trataba, no, la verdad no he visto, no he podido ingresar más temprano y no sé de qué estaban hablando. Va a disculpar, Lisa. Perfecto, Luzmila. ¿Alguien que haya estado con nosotros entonces? Lisset, Mari. Sí, Lice, a lo que yo llegué a entender, Lice, mire que va a disculpar, mil disculpas, ahorita justamente estoy pasando clases, paso clases nocturno y estaba pasando clases y justamente pude leer y un poquito escuchar, dicen, a lo que yo más o menos le entendí es de que a través de nuestros trabajos que estamos realizando de la sistematización, yo pienso que no va a ser siempre al 100% lo que estamos realizando. Tal vez no vamos a describir todas nuestras actividades, Lice. Muy bien, puede ser, sí, también interpretado con eso. ¿Qué dice el resto del grupo? Lice, posiblemente ahí con el trabajo también que estamos realizando,
de todas las necesidades o de las problemáticas que existen dentro de nuestro centro educativo, yo pienso que no se va a trabajar siempre para dar solución al 100%. Yo pienso que hay varias necesidades, problemáticas a la cual no, como facilitadores, vamos a pues cubrir y poder dar solución a todas esas problemáticas. Va a ser de a poco, de una o del otro, vamos a agarrarnos para poder llegar, digamos, trabajar con una. Así es. Nosotros en la investigación vamos a poder abordar temáticas específicas y no vamos a poder abordar la totalidad. Una investigación nos va a dar a nosotros una oportunidad de poder conocer una parte de todo el hecho educativo, pero no nos olvidemos que como en este relato del elefante, va a depender mucho qué parte nosotros de toda la totalidad del conocimiento estamos abordando y cómo vamos a describir esa parte de que estamos abordando. Pero debemos tomar en cuenta que esa sigue siendo una parte de toda la realidad, no es toda la realidad en sí, y que toda la realidad conlleva a una problemática mucho más grande. Este relato del elefante nos menciona que el elefante puede tener, es un animal muy grande y cada persona puede acariciar una parte determinada del elefante, en este caso de los ciegos, y que esa parte que está percibiendo, que está tocando, para esa persona va a ser una representación de esa realidad, no la totalidad, pero sí una representación de lo que conlleva a una explicación de lo que para esa persona es un elefante. Si nosotros abordamos desde un enfoque pedagógico, una representación de todo el hecho educativo, si es que nosotros profundizamos en estrategias pedagógicas, va a ser una parte de cómo poder solucionar la problemática como tal, pero desde este punto de vista, desde ese enfoque, desde las estrategias pedagógicas. Si nosotros abordamos la actualización docente como elemento central en la formación integral de los estudiantes o el de promover ciertos conocimientos significativos, entonces una parte del hecho de la educación para nosotros es el docente como un agente protagónico de la acción pedagógica. Si nosotros tomamos en cuenta elementos tecnológicos, virtuales, científicos, de la realidad que ayudan en la educación, entonces miren, esa parte para nosotros va a ser una parte fundamental de la educación. No sé si me dejo entender hasta esa parte. Cada investigador va a profundizar en un tema determinado, el cual va a ser una parte de toda la dimensión importante educativa, pero que le interesa seguir, que la puede comprender, la puede describir, la puede explicar y la puede justificar. Tiene esa relación. Ahora que vamos a abordar nosotros todo lo referente a la validación, a la fiabilidad de la información y cómo en diferentes procesos educativos podemos estar buscando técnicas adecuadas para poder tener una información más objetiva, es que se viene este relato de analogía para poder comprender que muchas acciones técnicas, metodologías que vayamos a utilizar, no van a estar incorrectas, sino que van a estar apuntando a una parte fraccionada de todo lo que es la educación y que van a solucionar un problema en cuestión, pero no van a poder solucionar toda la educación en sí. Entonces, vámonos acá a lo que hoy día vamos a abordar. Hoy día vamos a abordar estos 3 puntos que hacen referencia al trabajo de campo, validez, coherencia y fiabilidad. Estos 4 elementos que los vamos a desarrollar esta noche van a estar sumados también a una aproximación que vamos a tener sobre los tipos de investigación y los tipos de investigación que se van desarrollando y cómo estos pueden tener una
relación con los métodos y las técnicas que podamos utilizar. Estas como parte de la actividad de esta semana, que nos trae la consigna de realizar un trabajo de campo basados en la validez y la fiabilidad, dependiendo del tipo de investigación. Y nos ponen ahí 4 tipos de investigación, que son el etnográfico, investigación-acción, el hipotético deductivo, que está también ahí, y el dialéctico. Los vamos a explicar también esos tipos de investigación para que vayan a formar parte del análisis de su trabajo. Y por último, vamos a facilitarles un archivo de Word en el cual van a ir desarrollando sus actividades de acá y para las siguientes entregas. Entonces, iniciemos con este trabajo de campo. En este trabajo de campo nos dicen que podemos o que tenemos que iniciar nosotros, uno decidiendo el lugar donde vamos a realizar investigación y poder registrar los cambios significativos en el grupo. Este lugar puede estar determinado por un año de escolaridad, por ejemplo, en el 5º año del nivel primario de la unidad educativa, tantos. Puede ser una determinación del lugar con quienes vamos a trabajar. Queremos ser mucho más rigurosos y más precisos, nosotros podríamos trabajar con todos los estudiantes varones del 5º curso del nivel primario de la unidad tantos. Queremos abordar temas de liderazgo, motivación o todo lo que pueda ser relacionado al desarrollo emocional de nuestros estudiantes y nos interesa saber su relación familia-escuela. Ya podremos contemplar, por ejemplo, con todos los estudiantes que cuentan con una familia articulada, papá, mamá, e hijos o hermanos, por ejemplo, específicamente. Si nos interesa trabajar la disfuncionalidad, podríamos trabajar con estudiantes del 5º curso, nivel primario, pero que solamente viven con el papá o que viven con la mamá. Nos interesa trabajar niveles emotivos y también del desarrollo de la persona como hijos únicos. Podríamos considerar ahí estudiantes del 5º curso del nivel primario que son hijos únicos en su familia. ¿Ven cómo podemos ir determinando con mucha precisión el lugar y con quiénes vamos a trabajar nosotros y con quién se va a desarrollar este trabajo de campo? Entonces puede tener esas connotaciones. Por otra parte, observar y registrar todo, sin dejar de lado opiniones y conceptos. Todas aquellas personas que puedan formar parte de este grupo poblacional del trabajo de campo, debemos someterlas a un registro permanente de lo que opinan, lo que piensan, lo que pueden para ellos considerar una educación de calidad, o lo que puede ser para ellos considerado una asignatura que les interesa más o que les gusta y por qué les gusta. Son opiniones y conceptos que cada uno nos puede ir dando. Y es importante poder llevar un registro permanente de todo esto. Cuando ya podemos realizar algún tipo de grabaciones de audio, de video, las ideas completas son importantes el poder registrarlas. Un investigador que no solamente va a desarrollar una descripción escrita de lo que está trabajando, puede también valerse de una grabadora o de un video. Si está desarrollando una grabación y no va a estar escribiendo, puede ir narrando lo que está viendo, que los niños del 5º curso de primario al inicio de las clases prestan mucha atención en las asignaturas de matemáticas o de lenguaje. Sin embargo, al inicio de las clases, ya sea artes plásticas o música, se demuestran una actitud con mayor naturalidad. Esto puede estar ligada al nivel de liderazgo de los docentes o también al espacio de disciplina que va generando cada uno de los docentes.
Miren, entonces vamos grabando esas ideas completas en lo que estamos observando. Por otra parte, también vamos anotando vamos a ir anotando también la duración de estas clases, por cuánto tiempo han estado pasando clases, si ha sido 45 minutos, 50 minutos o menos, ese registro de tiempo y la fecha en la que se ha desarrollado. Ni bien tengamos las guías de los diarios de campo, los registros anecdóticos, vamos haciéndolos y transcribiéndolos a la brevedad posible para que las ideas no se vayan perdiendo. Y toda la interpretación que teníamos en su momento pueda ser registrada. Las anotaciones pueden ser esas a nivel directas de las que estamos observando, pueden ser interpretativas en función a algo que hayamos visto, algo emocional de estudiantes que hayan respondido de una manera positiva ante la actividad por grupos, o otros que no les ha gustado, que prefieren realizar actividades individuales, también son interpretativas. Interpretativas quiere decir que no solamente vamos a narrar nosotros el hecho como tal, sino vamos a tratar de darle una explicación de lo que está sucediendo, de qué creemos que lo haya causado o qué efectos creemos que posteriormente pueda tener en esa actividad que estamos observando. Puede ser temáticas también, si es que nosotros queremos trabajar solamente en un espacio determinado con un tema en cuestión que puede ser la influencia de los grupos en la actitud de los niños, por ejemplo. Es solamente un tema en especial. Un tema también puede ser en una asignatura determinada, solamente los que estamos en observación de música o solamente los que están en sociales, obedece a un tema solamente. Personales, si es que estamos haciendo un seguimiento a un estudiante como tal, o pueden ser reactivas de los participantes. Esto, si es que las acciones, ya sean de grupo o individuales, tienen alguna connotación en el punto de vista y también en la interpretación o participación de los estudiantes. No nos olvidemos que todo este registro de información se lo puede desarrollar al final de toda la información. No debemos olvidarnos que debemos agrupar toda esta información. Si la hemos desarrollado los días lunes, todo lo que se ha desarrollado el día lunes, sean los diarios de campo, los registros anecdóticos, grabaciones, videos del lunes, entonces se agrupan por episodios, por eventos. Hemos desarrollado el miércoles todo lo que ha sido el miércoles, el viernes igual todo el viernes, para no hacer una mezcla de toda la información por tipos. Si nosotros decimos, vamos a agrupar solamente las entrevistas, pero ahí están las entrevistas del martes, del jueves, del viernes, y son por instrumento, entonces eso pierde validez, porque ese instrumento se ha desarrollado en un tiempo, en un momento y con una población determinada. Es por eso que la metodología nos plantea agrupar esta información por episodios, por eventos, para que tengamos una información cruzada de todo lo que hemos podido observar. Ahora, nos iremos a la validez. En la validez de la información, podemos incurrir nosotros en diferentes interpretaciones que no van a dar una confiabilidad, una solidez de la información. La validez quiere decir que en realidad lo que se ha podido ver como investigador, qué es lo que el investigador vio o qué es lo que realmente el investigador piensa que vio, como se coloca acá en este arbolito, este mensaje global. Ese es el elemento de subjetividad que se puede tener desde la mirada del investigador. ¿Y en qué es lo que podemos incurrir en algunos temas más recurrentes? El primero es ver las relaciones y principios donde no los hay. Donde nosotros creemos que hay un problema, pero en realidad no es un problema. En el segundo, donde realmente ha habido un problema y ha habido una relación de principios de causalidad y nosotros los rechazamos. Y en el tercero, hacer preguntas equivocadas
en nuestros instrumentos de observación o de entrevistas. La mejor manera de poder cambiar este tipo de percepción o este tipo de información es poder sumarla y poder nosotros enfrentarla a lo que llamamos información teórica. Esta información teórica nos va a dar a nosotros el contrarrestar lo que pensamos de manera empírica y cómo lo podemos interpretar con una bibliografía. Vamos a minimizar el riesgo de la brecha de subjetividad cuando podamos enfrentar nuestra información empírica con una información teórica. Vamos a reducir esa brecha de poder identificar si hay relaciones o principios donde los hay o donde nosotros lo estamos inventando desde una experiencia emocional que podamos tener. Esta información teórica, sumada a la experiencia, nos va a dar mayor validez. Por otra parte está la validación comunicativa. La validación comunicativa es confirmar lo que se ha dicho, las respuestas que se han tenido en una entrevista, y estas respuestas pueden volver a manifestarse con la mayor proximidad posible de lo que se ha tenido a un principio. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una entrevista con un profesor o con un estudiante, en una primera entrevista de persona a persona, de diálogo, tenemos que someter esta información a otro espacio de entrevista que podría ser en este caso un grupo focal, en el cual esperemos que aquella persona que hemos entrevistado nos pueda dar la misma información o por lo menos aproximarse a esa información inicial que nos había ya dado, que nos había facilitado. Este diálogo puede ser utilizado también en espacios de reconstrucción de los hechos. Hay una ejemplificación de esta validación comunicativa que se la utiliza en espacios jurídicos, donde al momento de poder identificar instancias de culpabilidad, se hace primero una entrevista mediante los fiscales, mediante los abogados, que tratan de conocer lo que ha sucedido, de cómo se ha determinado el hecho como tal, ya sea de violencia, ya sea de, por ejemplo, un hecho de coimas u otros, y después entra un segundo elemento de corroboración. Y este segundo elemento de corroboración es una reconstrucción de los hechos. Si en esa reconstrucción de los hechos se vuelven a repetir todos aquellos eventos que se han tenido en la primera entrevista, entonces ya estamos entrando a una validación comunicativa. Todo lo que hemos tenido en la primera entrevista como resultados, las estamos validando en otra situación comunicativa que nos está ratificando y confirmando la información inicial. También contamos con la validez de procedimiento. En esa validez de procedimiento consideramos el poder tener una mayor competencia o poder tener una mayor habilidad para escuchar. Otra, para transcribir lo antes posible la información. La siguiente, escribir con naturalidad todo lo que nosotros estamos observando. Algunas veces sí utilizamos algunos conceptos, algunos términos más técnicos, que si tenemos esa facilidad, ese entendimiento, ya hemos tenido esa familiaridad de poder entender estos términos, pues los podemos utilizar. Pero si es que forzamos a la tecnificación de esta narración, puede que nos genere solamente situaciones de ambigüedad que posteriormente no las podamos comprender. Dar una información suficiente y para que pueda propiciar criterios. Dar una información amplia para que una vez que revisemos lo que hemos entrevistado, lo que hemos observado y la podamos llevar a un diálogo bibliográfico,
sea más fácil encontrar las bibliografías de sustento o de refutación a lo que hemos visto. Y en lo posible, tener una sinceridad en la información que estamos planteando. Por último, tenemos esta otra condición de la validez, que es la triangulación. La triangulación es poder nosotros confirmar una información a partir de diferentes aplicaciones de instrumentos. Si nosotros queremos saber que si en un proceso enseñanza-aprendizaje las características metodológicas del docente forman parte fundamental del rendimiento académico y vamos a regirnos en una asignatura determinada para poder hacer una aseveración de que el docente está utilizando metodologías pasivas o discursivas que no llevan al mejor entendimiento, tendremos que hacer una triangulación de la información. Y en esta triangulación de la información podemos tomar en cuenta el utilizar una misma consulta o una misma pregunta a diferentes fuentes. Esa consulta, esa interrogante puede estar inmersa en diferentes tipos de instrumentos. Puedes consultar lo mismo al profesor si es que un medio audiovisual es eminentemente positivo para niños de primaria o tal vez mejor de secundaria, y la misma interrogante puede ir con un profesor y la misma interrogante con el estudiante si es que ellos prefieren desarrollar clases audiovisuales a estar desarrollando clases expositivas o con carácter o con un carácter de auditorio con los profesores, por ejemplo. Y si es que realizamos esta misma consulta con una entrevista al director, una encuesta a los estudiantes y también este mismo indicador lo utilizamos en una guía de observación y vamos a poder recabar que esta información se va repitiendo en dos de los tres elementos que hemos utilizado, entonces podemos tener ya una regularidad y una aproximación a una conclusión. Esa es la triangulación. Si desarrollas una triangulación sobre una pregunta en especial que es parte fundamental de tu investigación, entonces tiene mayores elementos de validez. Tiene una mayor aproximación a la validez. Quiere decir que tu información está validada y que puede tener mayor aceptación. Hasta acá, señores diplomantes. ¿Qué opinan sobre esta validez, estos procedimientos? Los escucho. ¿Qué piensas sobre esto, José? Dicen, buenas noches, Mariluz Cáceres le habla. Escuchando la exposición, yo he comprendido en este punto de la validez que por lo menos para tener certeza de repente que estamos haciendo la elección correcta del trabajo a investigar que queremos hacer, debe haber una triangulación de información. Comprendí que por lo menos debe coincidir el director y un grupo de estudiantes para que la información sea válida, Alice. La triangulación es la implementación de un mismo instrumento o de una misma consulta a tres sujetos diferentes de la investigación. Ahora, puedes utilizar la misma consulta, pero puedes utilizar la misma consulta en una entrevista, o sea, una encuesta, o ya sea una guía de observación. Si ese mismo indicador, como les decía hace un momento, si un aula audiovisual es de mayor preferencia para el desarrollo de conocimientos en el nivel primario y primer ciclo,
y quieres triangular esa información para que no solamente digas, sí, a los niños les encanta, prefieren estar ahí viendo, escuchando, que un video es mucho más, más informativo y otros, y no quieres quedarte solamente con esa información de un grupo, en este caso un grupo social que son los niños. Entonces tendrás que triangular esa información y preguntar eso mismo al profesor. ¿Usted cree que una clase en la cual utilicemos herramientas audiovisuales tiene mayor preferencia en los niños de tercer ciclo del nivel primario? Entonces ya tienes la información del docente. Esa misma consulta, ¿usted cree que una herramienta audiovisual para mejorar el proceso de adquisición de conocimientos de niños del nivel primario, tantos, es más efectiva y preferente para los niños? Utilice una entrevista al director. Entonces ya tienes 3 instancias de información con las cuales estás ratificando y estás validando esa información. Ahora sí, ¿me entienden? ¿Qué opinas? Mariluz. Listen, sí he logrado comprender ese asunto. Ese puntito no estaba comprendiendo claramente, pero ya lo he logrado comprender. Perfecto, Mariluz, me alegra mucho. Entonces, pasemos a la siguiente, que es la coherencia. En la coherencia, nos habla de que si bien podemos nosotros tener que pese a las diferencias de metodologías o instrumentos que utilicemos, la coherencia permite interpretar hechos de un contexto. La coherencia de la investigación es aquella que se va a dar en una relación sistemática y lógica de la información. La información que relaciona los resultados similares ante un tema en cuestión. Estos resultados que podamos tener, ya sea de la entrevista, la encuesta y otros, si tienen una similitud para poder llegar a elementos de coincidencia y que nos den a nosotros una relación de todo lo que hemos ido trabajando y que no hayamos, por lo menos en un caso, por ejemplo, preguntamos a los estudiantes sobre las herramientas pedagógicas más adecuadas. Preguntamos a los docentes sobre los escenarios emocionales de familias disfuncionales de sus estudiantes. Preguntamos al director sobre la planificación curricular y POAS. ¿Ahí ustedes creen que encontraríamos una coherencia de información de los resultados? A ver, ¿qué opinan? ¿Encontraríamos ahí una coherencia? Beatriz, ¿estás con nosotros? Bueno, entonces, Sí, si implementamos diferentes instrumentos y a la vez diferente información con cada uno de los grupos poblacionales, los resultados que nos vaya a dar a nosotros esa información no podrá ser articulada. Entonces no vamos a encontrar nosotros un nivel de coherencia en la investigación. Pero si utilizamos diferentes instrumentos y a su vez tengan también estos instrumentos indicadores parecidos para todos los grupos poblacionales, nuestros resultados sí van a tener este principio de coherencia. Y es ahí a donde necesitamos ir apuntando sobre la coherencia en la investigación. Ahora, la relación de herramientas investigativas que forman parte de un tipo de investigación también forman parte de la coherencia. Hemos hablado en la anterior clase de 8
herramientas de una investigación cualitativa, entre las cuales estarían, por ejemplo, la observación, la entrevista, los grupos focales, estaban también ahí parte de los diarios de campo y otros, que nos ayudan a nosotros a saber que esas herramientas forman parte de un tipo de investigación que es cualitativa, mientras que en diferencia de eso, el hablar de una encuesta estructurada, con sus respuestas estandarizadas bajo la escala de Likert, por ejemplo, nos van a dar una información cuantitativa. Y esas herramientas, en función al tipo de investigación, nos dan también la coherencia, este principio de coherencia. Utilizar herramientas acordes al tipo de investigación. Y por último, lo que ve el investigador y lo que se representa en la realidad no siempre forman parte de un principio de coherencia, porque no todo lo que el investigador interpreta y lo que está pasando en la realidad van a ser simultáneos o van a ser iguales. Pueden haber discrepancias, pueden haber diferentes formas de representación y también de interpretación. Si es que el investigador, el diplomante ve que todo lo que estaba trabajando en su diario de campo, todo lo que estaba viendo en sus referencias anecdóticas, implementación de sus actividades, no están articuladas a lo que estaba preconcibiendo como conclusiones, no quiere decir que ahí no haya una coherencia, sino que tiene que volver a analizar su información teórica y volver a revisar la información empírica con la que ha tenido para poder llegar a conclusiones que si realmente son tan diferenciadas las representaciones sociales, o es que es el investigador también que ha entrado con un alto contenido de subjetividad a la investigación que no le ha permitido ver lo que estaba sucediendo en su contexto circundante. Entonces, esto de la coherencia tiene estas connotaciones y tiene estas tres relaciones como tal. Por último, tenemos la fiabilidad. La fiabilidad, podemos entenderla, esta fiabilidad, como la información que puede ser fiable, que puede ser confiable. Una información que puede darnos a nosotros la certeza de que lo que se está investigando es así y no de otra manera. Sobre esto se tiene que, cómo un método puede llevar a un mismo resultado. Por ejemplo, esto es cuestionable. Han debido ver ustedes algunos tipos de investigación en los cuales algunos, ya sea en el nivel de grado, posgrado, agarran métodos de diferentes autores, ya sean de la región, ya sean colombianos, peruanos, argentinos o chilenos, que hayan implementado un método determinado y lo quieren implementar también en el escenario nacional. Esto se ha visto a nivel de programas regionales muy grandes que en algún momento nos han traído de afuera, como con el Banco Mundial, en el cual nos traían modelos de desarrollo que se han ido implementando desde las décadas de los 80, 90. Incluso se acusó hasta esta ley, la 1565 de reforma educativa, de ser parte de un modelo traído de afuera, que se lo ha implementado esperando un mismo resultado, pero que al final no ha sido así porque no se ha dado una lectura a cabalidad de las características socioeconómicas y culturales que tenemos a nivel regional, y las adecuaciones a este modelo no han sido las más apropiadas. Por eso es que este está con una categoría de cuestionable, en tanto la propuesta de trabajo que se va a desarrollar no llegue a tener sus propias adecuaciones en su implementación. Por otro es la fiabilidad de procedimiento. Seguir diferentes caminos para llegar a un mismo resultado. En este caso, diferentes observadores, por ejemplo, que marcan la cita de su fuente según algún origen, según también algunas señas. Esta está relacionada a poder estar adiestrando entre
a entrevistadores, observadores, por ejemplo, que puedan ir en una segunda secuencia de observación o también de entrevistas, utilizando ya algún tipo de señas como las que tenemos acá y van a poder ver en el texto, en la que se colocan señas de doble comilla, una comilla, para ver el tipo de información que nos están permitiendo encontrar y si estas tienen relación con la primera información que el investigador ha desarrollado. Este tipo de fiabilidad es más utilizada en investigaciones a nivel doctoral, en algún momento también a nivel de maestría, en la cual se puede llegar a refutar la información que está dando el investigador y que se pueden entrenar a otros investigadores o entrenar a entrevistadores y observadores que vayan a corroborar la información que está facilitando el investigador. Si es que hay una aseveración bastante o hay una información que es bastante severa, que puede ser delicada en los resultados de esta investigación, se llama nivel de fiabilidad a estos otros entrevistadores que puedan ir y volver a realizar una observación, una entrevista de todo lo que ha hecho el investigador y utilizar este tipo de herramientas de registros, según el uso de signos y otros para validar esta información. Si es que a este nivel estos otros entrevistadores y observadores puedan sacar la misma información, entonces quiere decir ya que la información es fiable, es fidedigna, es real, es confiable y confirma lo que se ha desarrollado. Ahora, entonces quiere decir que pese a las diferencias, podemos nosotros estar viendo que una investigación puede ser fiable si es que podemos seguir estos otros procedimientos de corroboración. Acá, ¿hay alguna consulta? ¿Les ha provocado algún tipo de impresión, alguna reacción al momento de hablar sobre el trabajo de campo, la validez, la coherencia y la fiabilidad? Dicen, toda esta temática, toda esta unidad temática, a mí me ha hecho dar cuenta que no he estado yendo bien en mi trabajo, Licen. Y yo creo que con todo esto recién me voy a poder encaminar bien para poder lograr un buen trabajo de investigación. Al final, a mí me ha servido muchísimo esta clase, Licen. Y bueno, en lo posible voy a tratar de encaminarme ya porque si no, al final voy a ser yo misma perjudicada. Perfecto. Bueno, por una parte, me satisface de que puedas haber tenido una mayor información que te haya orientado. Y por otro lado me preocupa, ojalá que puedas seguir haciendo los ajustes necesarios. Pero cualquier otra cosa que tengas como consulta y en la cual podamos darte el apoyo necesario, estaremos ahí presentes, Mariluz. Bueno, Licen, sí, hay un trabajo, dijo, que vamos a hacer con respecto a esta unidad temática, Licen. sí, lo vamos a abordar en ese Cuando momento. usted hablaba de la observación a un grupo y anotar todo observar y tomar nota de todo lo que ocurre con ese grupo. Ese trabajo hay que presentarlo, ¿es para esta semana, Liz? ¿Para este fin de semana? Para este fin de semana se tiene una actividad que es el de poder desarrollar una planificación de campo en función a 4 tipos de investigación, basándonos en cómo podríamos organizar ese plan de acción con elementos de validez y también de fiabilidad, que esto lo vamos a ver a continuación, Mariluz, después de esta placa. Muy bien, Liz. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Terminamos de haber analizado trabajo de campo, validez, coherencia y fiabilidad. Y ahora vamos a
abordar estos tipos de investigación. Esos tipos de investigaciones que tenemos acá. Y en relación a esto, la bibliografía nos plantea el poder analizar una etnografía, una investigación-acción, una investigación hipotética deductiva y una dialéctica crítica. En función a lo que hemos visto de validez, de fiabilidad, cómo desarrollar un trabajo de campo, entonces ustedes tienen que hacer si estas características para poder desarrollar un trabajo de campo serán las mismas, serán iguales en estos 4 tipos de investigación, es la consulta. Por ejemplo, una investigación etnográfica que se centra más en una experiencia de vida cotidiana de los individuos, permite comprender de mejor manera las prácticas sociales existentes que se tienen. En este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas utilizaríamos más? Si es una observación y una revisión documental. En lo etnográfico. Nos serviría muchísimo a nosotros poder trabajar con entrevistas a personas del lugar que han sido parte de una fundación o que han podido ser parte protagónica de la generación, la apertura de una unidad educativa u otras, por ejemplo. Aquí en una investigación etnográfica ya tendremos como nuestros elementos de validez el poder trabajar con diferentes personas que han sido, que son mayores, que han fundado algo, por ejemplo. Podemos trabajar una revisión documental para saber dónde están sus actas de constitución, de historia y otros. Ahí sí podríamos trabajar ese tipo de herramientas. Por otra parte, una investigación-acción que es más una investigación de aplicación de propuestas de acción para el cambio, que se la desarrolla más con la participación protagónica de los sujetos de la investigación. Ahí es muy diferente. Por ejemplo, con estos sujetos de investigación, tú trabajas incluso desde la planificación de las actividades, la ejecución de las actividades, realizas ciclos de análisis, reflexión para ver si las actividades que han desarrollado están adecuadas o no, hay que cambiarlas, hay que moverlas. Entonces, mire, una investigación-acción ya requiere una participación de estos sujetos, de esas personas, y que van a ser parte protagónica de la investigación, donde la objetividad que se va a tener es a nivel de la participación de ellos. Podemos trabajar con 4 docentes de historia, por ejemplo, y con ellos vamos a hacer nosotros una estrategia de revalorización de las prácticas o de los o también de algunos espacios o algunos eventos que tuvieran como fechas determinadas del lugar. Es una investigación-acción. Y ellos dirán, ¿está dando resultado o no este ciclo de conferencias o ciclo de talleres con los estudiantes? O nos estamos dando cuenta que nuestros métodos no están muy acorde a lo que quisieran los estudiantes. Tenemos que cambiar. Es un espacio de análisis, de reflexión, que donde empiezas un proceso de implementación, analizas, reflexionas, ves que no está dando el mismo resultado, entonces retomas otra vez, vuelves a planificar y vuelves a implementar. Entonces, una investigación-acción es con una participación protagónica de todos los sujetos. Es diferente a la etnográfica, que solamente es aquella de entrevistas y de revisión documental. Una investigación hipotético-deductiva, por otra parte, tiene más de posibilidades de una parte de una posible solución. Parte de una posible solución, y esta posible solución está relacionada a un método, a una técnica que puedas tú implementar para mejorar una condición específica en lo educativo. A ver, puedes encontrar una metodología en el internet, puedes encontrar una técnica participativa que supuestamente tendría una validez porque se la ha desarrollado en una unidad educativa determinada, ya sea en La Paz, Cochabamba u otros lugares,
y que partes de una hipótesis y dices, con la implementación de esta técnica, de esta estrategia, yo podré incrementar en 2-3% el nivel de desarrollo de los niños. O yo podré mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Entonces, estás partiendo de un método comprobado y estás formando parte de una hipótesis para dar respuesta a un problema que tengas. Pero además tiene este elemento deductivo. ¿Por qué? Porque lo deductivo es partir de lo general a lo específico. Ese método, esa técnica que hayas identificado, tiene una validez genérica que haya podido ser utilizada en diferentes espacios. Y cuando la vas a utilizar en un espacio específico de tu unidad educativa, ya estás cumpliendo con este procedimiento deductivo. Que estás agarrando una herramienta validada o por lo menos utilizada en otro escenario con una viabilidad genérica y la estás deduciendo que en tu contexto puede transformar un problema que tú tienes. Ese es otro tipo de investigación hipotética deductiva. El dialéctico crítico es que asume que todas las representaciones sociales forman parte de un cambio, de un movimiento, que nada permanece en quietud. La dialéctica, la dinámica social nos dice que todas las sociedades nunca están permanentemente estáticas, sino que van cambiando por eventos y por tiempos determinados. Y esto hace de que todo proceso de investigación pueda tener esta cualidad de poder identificar estos cambios dialécticos. Entonces asume lo dinámico de las cosas como la diferencia del contexto. Las diferencias del contexto como hechos separados, pero a la vez que pueden ser complementarios. Ocurre cada uno independientemente, pero a su vez está interrelacionado con otros o hechos o situaciones. ¿A qué se refiere esto de lo dialéctico crítico? Si nosotros tenemos un docente que haya desarrollado una actividad de actualización y la hayan enviado por 2-3 meses a una capacitación, ese cambio profesional de cualificación pedagógica que haya tenido en ese proceso de 3 meses va a tener una implicación en sus manifestaciones personales, pero también profesionales. Quiere decir que lo que para él haya significado un cambio de actualización didáctica, pedagógica y de utilización de herramientas diferentes, va a tener una incidencia, va a tener un efecto en la práctica educativa y por consiguiente va a tener un efecto en el desarrollo de los estudiantes. A eso se refiere en lo dialéctico crítico, que lo que sucede en un grupo social determinado puede llegar a ser una causa para un efecto en otro grupo social determinado. Entonces, señores diplomantes, esta es la información referente a estos tipos de investigación, pero también como parte de este trabajo que lo vamos a ir un poco ya más reorientando, vamos a facilitarles esta otra información que no sé si me pueden confirmar. Estoy facilitando un archivo de Word. Sí, se ve, Lice. Bueno, este archivito de Word nos va a dar a nosotros esta plantilla en la cual se les va a solicitar que vayan entregando sus trabajos, porque hemos tenido trabajos que no han ido cumpliendo con las normativas que nos pone la universidad, tal vez por falta de tiempo, desconocimiento. Hay algunos que han llegado incluso sin nombre y hemos podido evidenciar que pertenece a tal persona porque está en su cuenta de plataforma. Pero si nosotros queremos extraer el documento como tal, no tiene esta información del diplomado, que acá la tenemos, por ejemplo. Tenemos el diplomado, el nombre del diplomado, las instancias certificadoras de la institución, el módulo 3, las estrategias de producción, recolección de datos cuantitativos, la unidad temática. Todas son las referencias
en las cuales se mueve la actividad. Y esta actividad 1, que es la de planificar la intervención en campo, tomando en cuenta la viabilidad y fiabilidad de la investigación. Esta es, María Luz, este es el trabajo que se va a hacer para esta semana. No sé si lo estamos observando. ¿Me están acompañando? Sí, Licen. Perfecto. Entonces dice actividad 1, planificar la intervención en campo tomando en cuenta la validez y fiabilidad de la investigación. Entonces, hoy día hemos hablado de la validez y la fiabilidad. Sí, ¿verdad? Sí, Lice. Perfecto. Hemos hablado también de tipos de investigación. Entonces, esta primera actividad, acá en esta plantilla que les voy a pasar por WhatsApp, colocan solamente acá su nombre y la fecha en la que están entregando, que tiene como fecha límite este 16 de octubre, día domingo, en la cual vamos cerrando ya esta etapa de la tercera semana, y todas las actividades tienen que empezar siempre con la consigna. Así van a revisar ustedes qué es lo que se les está pidiendo. Esto lo hemos visto hace rato en la plaquita anterior, y la que nos pide es desarrollar una secuencia lógica de trabajo de campo basado en la validez y la fiabilidad. Entonces, ¿cómo yo hago una secuencia lógica de trabajo en un escenario de investigación etnográfico? Hemos hablado sobre lo etnográfico. En un método de investigación-acción, hemos hablado de investigación-acción. En un método, en una investigación hipotética deductiva y en una dialéctico-crítica. Tenemos en plataforma documentación complementaria a esto, pero aquellos que no puedan accederlo y dificultades me avisan para que podamos facilitar otra adicional o tal vez la misma. Este trabajo debe tener estos 4 componentes: nombre, método de investigación, cualquiera de estos 4, pasos, secuencias para el trabajo de campo. Hemos dicho que hay que identificar bien un grupo con quienes trabajar, ya sea primaria, secundaria, identificar muy bien cuáles van a ser las herramientas de implementación, desarrollar un procedimiento de observación detallada, que voy a utilizar ahí una observación, voy a utilizar una entrevista. Es enunciativo. No nos compliquemos demasiado y la existencia de poder desarrollar demasiado cada una de estas herramientas. Vayan enunciando solamente en un plan. Es un plan. Es como habíamos trabajado un plan de actividades para el anterior módulo, pero en este caso con estos 4 elementos. Nombre, método de investigación, pasos secuenciales para el trabajo, herramientas de recolección de datos. Y aquí dice el documento debe contar con 4 secuencias lógicas. Es al igual que tenemos aquí arriba estas secuencias lógicas. El número de 4 hacen referencia a estos tipos de investigación: etnográfica, investigación, acción, hipotética, dialéctico, crítico. Entonces, 4 secuencias lógicas. Si alguien quiere investigar más allá con otras bibliografías, hemos facilitado la de Sampieri, Metodología de la Investigación, la 6ª edición. Puede aumentar otras más tipos de investigación, dependiendo, pero la base son 4. Consideren que luego en el desarrollo de la investigación no deben perder de vista las orientaciones del trabajo de la consigna y también los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, por favor, tenganlos presentes, que están en las orientaciones didácticas. Uno de los puntos de mayor relevancia de estos criterios es seguir la consigna que está aquí y además realizar un trabajo que muestre creatividad. ¿A qué nos referimos con esto? Que en este mismo archivo Word pueden hacer ustedes un cuadro, por ejemplo. A ver, coloquemos acá un ejercicio. Ustedes pueden juntar acá un cuadro y en este cuadro me van a hacer las secuencias de planificación.
En estas secuencias de planificación estamos utilizando 3 elementos. 4 secuencias y 2 elementos. Entonces, aquí podemos tener nosotros lo que nos dice, por ejemplo, que es el de basarnos en la validez y la fiabilidad. ¿Me están siguiendo o no? Tal vez mi señal también se ha bajado. ¿Me siguen? Sí, Listen, lo estamos siguiendo. Perfecto. Sí. Entonces, creo que es Esther, ¿no? La que también está ahí presente todavía. Beatriz. Muy bien. Entonces tenemos validez, fiabilidad. Entonces hacemos un cuadrito de doble salida. Aquí tenemos la investigación, lo etnográfico. Aquí tenemos el de investigación-acción. Aquí tenemos el hipotético deductivo. Y también tenemos lo dialéctico crítico. Miren, un cuadrito de doble salida en el cual ya podemos tener nosotros la información de cómo vamos a ir trabajando posteriormente estas características. La validez en lo etnográfico, cómo será la fiabilidad, cómo podremos trabajar también en lo investigativo de acción, hipotético deductivo, y aquí vamos mencionando cada uno de estos elementos, y aquí le hacemos una breve explicación o una interpretación de por qué hemos ido desarrollando en lo etnográfico este tipo de validez y lo de fiabilidad. Y por qué en lo investigativo de acción, hipotético deductivo y dialéctico crítico. Estamos respondiendo a este elemento de creatividad. Por eso estamos utilizando un cuadro de este tipo. ¿No les parece un cuadro de este tipo? También podemos realizar un mapa mental. Este mapa mental ya nos podrá decir las características de cada uno de ellos, pero en el cual ya vamos a ir utilizando nosotros otro tipo de gráficos. Podemos utilizar un gráfico SMART de proceso, por ejemplo. Le cambiamos el color y vamos colocando todo lo que nos va pidiendo la consigna. Y vamos adecuándolos acá. Acá obedece más a un esquema. Un mapa mental ya es aquel que puede tener otras graficaciones. Mira, aquí podemos colocar etnográfico, por ejemplo. Y aquí colocamos la validez. Y aquí colocamos la fiabilidad. ¿Con qué características? Entonces, miren, hay diferentes formas en las que ustedes puedan mostrar la creatividad y cómo pueden ir mostrando cómo desarrollan sus procesos mentales para poder mostrar su trabajo. Entonces, ¿nos dejamos entender a este nivel? Listen, ¿y usted podría hacer un ejemplo ahorita con un caso hipotético o una temática hipotética, un ejemplo de lo que es la validez en la investigación etnográfica y la fiabilidad? A ver, ¿qué hemos llevado nosotros en la validez? Por ejemplo,
¿Recuerdan? Estaba una validez comunicativa, por ejemplo. ¿Recuerdan que es la confirmación de una entrevista en otro escenario de la entrevista? Que si nosotros realizamos una entrevista a un director o a un profesor y luego vamos a hacer una validez comunicacional. ¿Recuerdan? ¿Me están siguiendo? Sí, Licen, lo estamos siguiendo. Entonces, una validez comunicacional será en la primera entrevista dirigida, pondremos un fundador de la unidad educativa. Este fundador de la unidad educativa nos va a dar una información de quiénes han participado de las primeras reuniones, quiénes han estado en la etapa de inauguración de la unidad educativa, que ha salido primero como primaria y luego recién la han sacado en secundaria. Una segunda entrevista será en un entorno de grupo focal. Por ejemplo, y en esa validez comunicacional vamos a colocar nosotros la interrogante. Ese interrogante podrá ser ¿quiénes participaron del proceso de fundación de la unidad educativa? Por ejemplo, nuestra primera entrevista nos va a decir a nosotros cuándo se ha hecho y en la segunda entrevista vamos a ratificar. Entonces, miren, ya estamos haciendo una validez en el marco de la validez comunicacional. Por ejemplo. ¿Se entiende hasta ahí? Es una planificación. Para que en lo etnográfico tengamos una validez comunicacional, vamos a desarrollar este tipo de instrumentación. La interrogante. Podemos también tener ahí, en este caso estamos viendo los métodos secuenciales para el trabajo. También nos dice que tengamos aquí las herramientas de recolección. ¿Cuál es la herramienta? La entrevista. La podríamos organizar de esta mejor manera. Entrevista, interrogante, primera entrevista, segunda entrevista. Etapas de validación. Ahora, aparte de la validez comunicacional, ¿cuál es la que también hemos visto? La validez de procedimiento. Y en esa validez de procedimiento, igual seguimos los pasos. En el caso de la fiabilidad, hemos visto por procedimiento y también por entrevistas y por organización de entrevistas. Podríamos colocar acá entrevistadores, capacitación en relación al tema de investigación y utilización de marcas o
señales establecidas. ¿Han podido revisar el texto ustedes? Y tenemos esa información de las marcas y de las señas establecidas, en la cual se envía al mismo entrevistador que vaya a hacer otra vez este tipo de entrevistas, pero utilizando un tipo de señalizaciones. ¿Para qué? Para la ratificación de la información. ¿Hasta aquí se entiende? Lisa, buenas noches. Y Hola, por buenas noches. ejemplo, de mí mi problema es la dificultad en el desarrollo del razonamiento lógico. Ahí cómo plantearía yo en lo que usted está mencionando, en la validez y en la fiabilidad. En este caso, esta tarea no es del PAT. Esta tarea es de la unidad educativa como tal, de la unidad temática. Del PAT, lo que tienen que hacer es siguen implementando sus actividades planificadas del segundo módulo. ¿Qué te corresponde, por ejemplo, en esta etapa de tu investigación? Beatriz, ¿no? Sí, sí, sí. Según tu planificación, ¿qué tienes que hacer en esta segunda semana ya? Segunda semana de implementación ya estamos hablando. Sí. ¿Tienes cerca tu programa de actividades? Sí, ya hice ya operaciones estoy haciendo en matemática, operaciones aritméticas con el Bancubi estoy haciendo. Entonces, tú sigues aplicando tu planificación de actividades que ya está aprobada. Este ejercicio de validez y de fiabilidad es parte de la unidad temática del módulo específico. Tu PAT sigue nomás el camino de implementación. Esta no tiene que ver nada con el PAT de Beatriz. Está bien, Lisa. Listo. Bueno, señores diplomantes, entonces, hasta acá habríamos concluido con la información. Se les va a facilitar esto por el WhatsApp en este momento para que puedan ir realizando también su tarea en este transcurso de la semana. Bueno, hemos concluido nuestra actividad. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Buenas noches.